dos opiniones. Dos opiniones, por favor. Así Dos breve, opiniones. doctor. Pues Sí, por favor. es como conocer la vida de estas personas, Ah, digámosle así, a nivel de estudio o lo que ellos han aprendido durante los análisis que han hecho en lo que es esta materia, ¿verdad? La sociología. muchas gracias. ¿Alguna opinión más? Le agradezco mucho, ¿no? Solo ¿Alguna? quisiera opinar, doctor García, buenas noches, a lo que decía Buenas Janet. noches. Cada Ajá. uno creo que tiene un pensamiento diferente y cada uno, como nosotros lo hemos investigado en el foro, las aportaciones que dieron a la sociología fue encomendadas a las sociedades que como tales vieron vieron los problemas que creo que al final con otro enfoque, pero son los mismos problemas que nosotros seguimos teniendo hasta el día de hoy. Muchas gracias, licenciado Melgarejo. Estimados colegas, eh, al revisar esto, y si damos un paseo mental por los autores que hemos revisado, lo que quisiera que viéramos es que la ciencia es una tarea colectiva, es una acción cooperativa, ¿sí? Es el paso del conocimiento de una generación a la siguiente, del maestro al estudiante, al maestro, al estudiante, del estudiante que se vuelve maestro y sigue. Entonces, no hay un ente como iluminado que resuelva todo, se sentó y resolvió. Construimos el conocimiento sobre la base de lo que teníamos anteriormente. Y esta es la riqueza del estudio de la ciencia. Por eso es que estudiamos, por eso es que leemos, ¿sí? Y lo que yo quise hacer en estas 3 semanas es mostrarles a ustedes que cada uno ha hecho un pequeño aporte y lo que nos toca ahora a nosotros es la utilización de la ciencia. Se dieron cuenta que las primeras 2 semanas vimos puros videos y trabajamos con videos y esa fue quizás una forma nueva de hacer trabajo. Ahí estaban las respuestas a todas las preguntas y creo que se puede eh, innovar, hacer cosas nuevas. Bueno, hay una pregunta que tengo para ustedes y les después de que ustedes leyeron este documento, este curso se llama Pensamiento Político y les estoy hablando de la sociología, los padres de la sociología. ¿Tiene relación eso? Con una respuesta, con una persona. ¿Hay relación Con la entre política. pensamiento político? Sí, es que, ¿por qué se llaman los padres de la sociología y si tiene relación con el pensamiento político? Una opinión. Es porque ¿Alguno de tal vez, ustedes? ay, perdón, doctor, Sí. Por favor, por favor. como se relaciona con todo lo que atañe a la sociedad, la economía, Muy todas las bien, ciencias. muchas gracias. Todas las ciencias, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna opinión? Bueno, y ya vieron que como el pensamiento viene evolucionando. Antes solo se llamaba filosofía, pero algo como ciencias sociales no existía. Esa, esa carrera, esa especialización no existía. Entonces, estos están construyendo ese pensamiento. No existía sociología, no existía ciencia política, no existía ninguna de estas carreras que nosotros conocemos ahora como ciencias sociales. Entonces, estos autores estaban proponiendo crear una carrera que no sabían cómo se iba a llamar. Digamos, por decir ciencias sociales, entonces decían el estudio de la sociedad, sociología, ¿sí? Después ya se derivó en ciencia política, ¿sí? Sociología y todas las demás carreras, y con todas las demás carreras que conocemos ahora de las ciencias sociales. Por eso es que les voy a hablar de estos autores, de los tres, como que fueran, como que les estuviera hablando de la sociología, pero realmente está hablando de las ciencias sociales, son los padres de las ciencias sociales.
Estimados colegas, ¿por qué son los padres de las ciencias sociales? Por las tres cosas que dice en la presentación. Por la forma en que se acercaron a los fenómenos sociales, la forma en que ellos estaban queriendo entender los fenómenos sociales, esa perspectiva novedosa. Cada uno de ellos aborda de una manera distinta y novedosa el tema de las ciencias sociales. Y por supuesto, los tres autores que ustedes están viendo acá, son de los que empiezan a meterle el rigor metodológico al trabajo que ellos están realizando. Esas son las tres características novedosas, ¿sí?, de las ciencias sociales. Por lo cual, estimado que se puede apagar. Muchas gracias. Son las tres características por los que ellos son distintos y son los padres, digamos, de la sociología o de las ciencias sociales en general. Vamos a hablar de uno en uno. Vamos a empezar con el famoso Carlos Marx. Miren, para que lo vean en la diapositiva, lo tengo a la izquierda porque básicamente representa el pensamiento de izquierda. Hay algunos temas que me gustaría que conversáramos. ¿Cuál es el gran aporte de Carlos Marx? ¿Sí? ¿Qué es lo que Carlos Marx se diferencia de todos los demás autores? Carlos Marx explica la dinámica de la economía capitalista y las causas de la pobreza y la desigualdad social. Ese es el gran aporte de Carlos Marx. Es un estudioso de la economía capitalista. ¿Y por qué existe esa gran diferenciación económica y social? Porque hay desigualdad social. Ese era el tema de Carlos Marx. Ese es el gran aporte. ¿Por qué se le cataloga como economicista? Pues sostiene que la realidad económica era la que determinaba la forma política y no viceversa. En otras palabras, ¿sí?, es la economía, es la forma en que la sociedad se organiza para producir la que determina la dinámica social. Esa es la explicación de Carlos Marx. Por eso le llaman economicista. Dice, de todas las variables que hay en las ciencias sociales, la más importante para analizar la organización social es la económica, ¿sí? Entonces, por eso es que decía, quiere entender usted la anatomía. Anatomía es cómo funciona la sociedad, ¿sí? Entonces, sociedad civil le llaman ellos, ¿verdad? Entonces, ese funcionamiento debe buscarse en la economía, ¿sí? La explicación a eso debe encontrarse en la economía. Si ustedes vieron el documento, estimados colegas, nada de este conocimiento no se hubiera podido dar si no es por las dos revoluciones anteriores que estuvimos hablando, ¿verdad? La Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Es en ese momento en que está haciendo estos estudios Carlos Marx. Carlos Marx es un personaje interesante. La gente dice que era, digamos, tiene muchos detractores y tiene mucha gente que lo sigue. Es cualquier cosa menos una persona que haya pasado inadvertida en la vida. Es básicamente un estudioso, vivió muchos años en Londres, era un estudioso durante 17 años, estuvo yendo a la biblioteca de Londres todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, y es ahí donde produce su obra cumbre, que es El Capital. El Capital es el gran aporte de Marx, y de eso es de lo que, digamos, se puede discutir con él. Cuando hablamos de Marx, hay que hablar de algunos conceptos y algunas definiciones que para nosotros es importante que ustedes las manejen. Vamos a hablar de ellas brevemente. Solo quería conversar con ustedes de que las preguntas del examen final, pregunten ustedes después de dónde vienen las preguntas del examen final, ¿sí? Y yo les voy a dejar un par de minutos para que contestemos esto. Pero bueno, ¿qué son las cosas cuáles son los grandes aportes conceptuales? Recuerden que no había ni siquiera ciencias sociales. Así que conceptuales es cómo va avanzando la ciencia.
Claudia, si puede apagar su micrófono, por favor. Gracias. Esos son los grandes aportes que se da. Entonces, fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, esos son temas que quisiéramos hablar. ¿A qué se refiere Marx cuando habla de fuerzas productivas? Los instrumentos tecnológicos de trabajo, las destrezas laborales y lo principal, el sujeto que hace que eso se mueva es lo que Marx llama fuerzas productivas. Las relaciones sociales de producción, esta definición, manéjela bien, ¿sí? Es una definición de examen, se los aseguro, son los vínculos sociales que se establecían entre los seres humanos para producir y reproducir su vida material y cultural, ¿sí? Y que dentro del modelo en el que estaban viviendo, que para ese caso era el modelo capitalista, y se expresaba en esas relaciones antagónicas entre los propietarios del dinero, digamos, y los que no tenían nada más que su fuerza de trabajo para vender. O sea, así divide él el tema de las clases sociales, y por eso este es otro de los aportes que da Carlos Marx. Cuando hablamos de clases sociales, quizás este es un término que nosotros, los cientistas sociales, como ustedes y como nosotros que estamos especializados en administración pública, debemos manejar. Dice, de las clases sociales son, a lo que se refiere Marx, es que son esas condiciones materiales, ¿sí? A veces tangibles, a veces intangibles, en que nace una persona, ¿sí? Y se mueve, digamos, no está hablando, pero no está hablando tanto de una persona, sino ese conjunto de seres humanos, esos grandes conjuntos que comparten un mismo modo de vida y que tienen las mismas condiciones de existencia. Se diferencian entre sí, ¿sí? Recuerden que él era economicista, entonces lo está haciendo desde el punto de vista económico, ¿sí? Y se diferencian entre sí por la relación que hay en lo económico, y cada uno de estos grupos sociales construye, digamos, su propia identidad y se define eh, por la posesión que tiene de los medios, los dueños de las cosas, del dinero, y los que no tienen, para el modelo capitalista, los que venden su fuerza de trabajo. Entonces él decía, tenga usted o no conciencia de que pertenece a una clase social, lo es, dado que, ¿cómo se llama?, tiene unas condiciones de vida en relación al modo de producción, al dinero, pues para simplificarlo, que es el que le va a dar a usted su posición. Hay otros términos que me parece que nosotros deberíamos de ponerle atención, lo tienen ustedes en su texto. Voy a ir rapidito, dado que este no es el principal autor, pero sí es uno de los que más ha influido en la estructura y en el estudio en la estructura social y en el estudio del pensamiento político. Él es un hito en la historia, pero para fines de este curso vamos a tener que ver a los otros que siguen. Bueno, hay otros conceptos y sus definiciones que deberíamos de analizar, que deberíamos de conocer. Por ejemplo, el modo de producción. Sí, este modo de producción se compone de fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. ¿Se recuerda que dijimos que eran las fuerzas productivas? Los instrumentos tecnológicos, el trabajo y las destrezas laborales, y la gente que trabaja. Y las relaciones sociales son esas relaciones sociales que se hacen cuando está en el trabajo. Hay que ver el tema de la estructura económica, la supraestructura, ¿sí? Conciencia de clase, burguesía, plusvalor. Esos son categorías, conceptos con sus propias definiciones, que son el gran aporte de Marx. Entonces, con esto vimos así muy brevemente Marx. Por favor, relean el documento. Un cientista social no puede serlo si no conoce el pensamiento de Marx. Es distinto a las afirmaciones que algunos políticos irresponsables hacen ahora. Ustedes son marxistas. No, pero no es así el asunto. Hay una persona que se llama Carlos Marx que se dedicó a estudiar el capitalismo y a entender el tema de las desigualdades, y produjo un libro que se llama El Capital, en sus 3 tomos.
¿sí? Es muy grande, tiene 3 tomos. Él es el cientista social. Luego, él personalmente toma una posición política y la empuja durante el resto de lo que le quedó de vida, que es la posición socialista. Él no era marxista, él era socialista, que era su posición política, pero que es diferente a el estudio del capitalismo que él hizo. Entonces es importante revisarlo. El Capital no lo vamos a leer, creo que poca gente en el país ha leído el libro completamente, eh, porque es de una especialidad tal que usted tiene que ir con lápiz y papel, bueno, ahora se da con computadora, haciendo las anotaciones pertinentes. Bueno, este es Carlos Marx, es un personaje, es el más antiguo de ellos y tiene una posición economicista. Decíamos que él dice que para entender la sociedad hay que entender la economía, hay que entender cómo se produce. Es Carlos Marx. Luego venimos con otro sociólogo de altísima importancia en el desarrollo de las ciencias sociales, Emil Durkheim. Sí, si ustedes ven en la diapositiva, lo tengo un poco más al centro, a Emil Durkheim, porque en esta radicalización de pensamiento que se ha dado en estos últimos años, seguramente a Durkheim lo pondrían como más centro. Bueno, él es Emil Durkheim. Emil Durkheim está también interesado, él es posterior, por supuesto, a Carlos Marx. Durkheim ya es del siglo XX, o sea, muere en el siglo XX, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Él es judío de origen, de papás rabinos. Eh, es importante que les mencione de su origen, dado que la persecución que tuvieron los judíos en este periodo de la historia de la humanidad. Emil Durkheim era un tipo que estaba básicamente en contra de la guerra. Sin embargo, eh, su posición siempre fue en contra de la guerra. Eh, su hijo muere en la guerra y es un tema del que él nunca se repuso. Él, creo que le dio un derrame cerebral y murió como consecuencia de eso. Fue una persona que sufrió mucho por los temas de la guerra. Pero Durkheim, el gran investigador de la sociología, tiene el gran aporte de que él está tratando de entender a la sociedad industrial, ¿sí? Y su proceso de secularización, que podemos entender por secularización. Esto, para mí es importante que hablemos de esto. Un par de opiniones, incluso lo pueden buscar ¿cómo se llama? En Google. Googleenlo si quieren, veamos qué es secularización. ¿Lo leemos, doctor? Sí, sí lo tiene. Sí. Transformación de algo que pertenecía al estamento eclesiástico en una realidad secular, no relacionada con ninguna confesión religiosa. Muchas gracias. Le agradezco. ¿Qué está diciendo? Lo que él está intentando entender es cómo la sociedad industrial está desarrollándose y cómo es importante para ellos el proceso de secularización, o sea, el proceso de que se aleje de la religión, porque se recuerden que hay una construcción entre estados que no era compatible. Lo que decían es, no es la iglesia la que debe regir la vida, como había ocurrido durante toda la Edad Media. Este es un periodo donde ya se está quitando la iglesia de encima, ¿sí? Y entonces este es uno de los temas de análisis para él. ¿Por qué digo yo que es un tema importante? Porque se ha tomado como uno de los grandes avances de la sociedad y de la construcción de la república el que la religiosidad pase a un ámbito privado y no sea el que regule la vida laboral de las personas ni la vida, digamos, de la acción eh, de
del trabajo. Entonces, este gran avance social que ha sido la secularización, ustedes denle una mirada a las propuestas políticas que tenemos ahora y me dicen si Guatemala va para adelante para viendo el siglo XXI o estamos definitivamente viendo hacia el siglo XVIII, porque es para donde la gente va. Yo no veo, lamentablemente no solo es Guatemala, pero es los países en donde hay un líder religioso que es el que manda o tiene mucha influencia en la sociedad, es cuando la economía y la forma de vida de esa república y los pesos y contrapesos de la república, los tres poderes dejan de tener sentido, porque los poderes, sí, para la república sirven de pesos y contrapesos. Decíamos acá, poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo, sí, son distintos, hay un proceso distinto para elegirse. Las repúblicas tienen esos tres poderes y los tres hacen pesos y contrapesos. A veces hay alianzas y a veces se diferencian. Pero si los tres están debajo de una dominación religiosa, la república como tal no existe. Seremos algo, pero no seremos república, ¿sí? Entonces, muchas gracias por las definiciones, Claudia, de la secularización que escribió ahí. Entonces, pero esto es una parte muy importante del estudio que hace ellos. Están entendiendo cómo las sociedades van creciendo cuando se van secularizando, ¿verdad? Eso es lo que ellos están entendiendo. Recuerden que ellos están queriendo entender desigualdad, ¿sí? ¿Por qué hay tanta pobreza y tanta riqueza al mismo tiempo? ¿Cómo es que se está dando esto? Entender el capitalismo que están haciendo, ¿verdad? Que es en su origen, o por lo menos, digamos, se está estableciendo. Ese es el momento de Durkheim y todo. Una afirmación de Emil Durkheim es que la voluntad humana no alcanza al momento cambiar a la sociedad, porque esta sociedad tiene sus propias leyes que deben ser descubiertas por la ciencia. Entonces, si ustedes ven, Durkheim lo que está tratando de hacer, ¿sí? Es imponer el método. Por eso él dice, la voluntad humana no alcanza al momento de cambiar la sociedad, no es una cuestión de que yo quiero cambiar como a veces nos hace, el cambio empieza por ti, cambia tú y cambia tu país. Esto lo que le está diciendo desde principios o a finales del siglo XIX es, miren, no alcanza eso, no es suficiente el que tenga ese discurso de que el primer cambio está en ti, sino es, ¿sí?, que hay leyes en la sociedad que debemos descubrir y que para eso está la ciencia. Durkheim, como vimos al principio, ¿por qué son los padres de las ciencias? Porque ellos tienen un acercamiento a ese fenómeno de la desigualdad desde una perspectiva novedosa. Ya vimos que Marx lo hace desde el tema de la eh, economicista, ¿sí? Entonces, Durkheim lo hace desde el estudio, principalmente desde tratar de imponer el método científico, que es el método que se usa en las ciencias naturales. Trata Durkheim de que ese mismo método sea el que se utilice para las ciencias sociales. Recuerde que está naciendo las ciencias sociales, eso que ellos llaman la sociología. Estimados colegas, ¿cuáles son los pasos del método científico? ¿Conocemos el método científico? ¿Cuáles son los pasos? Durkheim, ¿sí? Es conocido por su propuesta, no sé si ustedes lo leyeron, que decía el monismo metodológico. Monismo metodológico. ¿Qué decía él? Hay un solo método, decía él, para estudiar las ciencias naturales y ese es el método que se debe aplicar para estudiar las ciencias sociales. ¿Cómo se llamaba ese método? Método científico. ¿Cuáles son los pasos? Estos son a grandes rasgos los pasos, ¿sí? Una pregunta,
hay que observar para ver, digamos, por dónde va la cosa, hay que plantearse una hipótesis, ¿sí? Hay que hacer un experimento, analizar y concluir. Esos son los pasos del método científico que estaban, perdonen, lo estoy haciendo así muy rápido, en una casi caricatura, ¿sí? Pero incluso algunos lo reducen a observación, hipótesis y experimento, ¿sí? Eso es en 3 pasos, aquí está en 6, pero hay que tener una pregunta de investigación, observar para dónde va la cosa, la hipótesis en relación a esa pregunta, ¿sí? Experimentar, ¿sí? Luego analizar los resultados del experimento y sacar conclusiones. Ese es el método en las ciencias naturales. ¿Creen ustedes que es el método que se debe aplicar a las ciencias sociales? ¿Sí? Esta puede ser, revisen en sus preguntas si es una pregunta de examen. ¿Sí? El tema es que como ellos están tratando de entender las ciencias sociales, ellos están tratando de poner el método que mejor entiende o que el que ha tenido mejores resultados, porque ellos ya habían visto en las ciencias naturales que esa es la forma de explicar, por ejemplo, o la genealogía o la medicina, ¿sí? O las ciencias naturales en general, ¿sí? Entonces, este es el método, decían. Ya encontramos una ley, un método, y ese es el que vamos a aplicar a las ciencias sociales. Sí. Lamentablemente para las ciencias sociales no necesariamente se puede aplicar para concluir, porque este tema del experimento es la parte más complicada en las ciencias sociales. Usted no puede experimentar con los seres humanos en primer lugar, ni tampoco puede experimentar en las ciencias sociales algo que ustedes eh, eh, quisieran hacer. Por ejemplo, eh, voy a darle comida a este grupo de personas y a este no, para ver en cuánto tiempo. Esos son experimentos sociales que no se pueden hacer. O aquellos que tratan de explicar por qué determinado lugar es mejor, o por qué esta sociedad, eh, puedo hacer un experimento con esta sociedad. Sí, solo pensar en hacer un experimento es una cuestión sumamente difícil. Por eso es que para lo más cerca a este método científico que se trabaja es con eh, en ciencias sociales, es con lo que le llaman método cuasi experimental. O sea, no puede hacer experimentos, pero voy a simular un experimento. Esto es lo más cercano, pero lo que quisiera que nos quedara claro es que este método científico, la forma en que se aborda, no es totalmente aplicable a las ciencias sociales, pero es uno de los aportes de Durkheim a la sociología. Es importante que lo tengamos en mente. Hay un tema que para él es importante y es el hecho social. Hecho social es un tema de examen, es una pregunta de examen, ¿sí? Porque él dice que hay una realidad, hay un hecho social, hay una realidad que está afuera, ¿sí? Que es independiente a nosotros y que esa realidad existe o no, y que no depende de nuestra ideología, cómo se mire eso. Entonces él decía que las características del hecho social es la objetividad, la exterioridad, imperatividad y generalidad, ¿sí? Y que los hechos sociales se podían clasificar, ¿sí? Por su grado de consolidación, o sea, qué tan consolidados estaban. Habían hechos sociales cristalizados, decía, o sea, o normas, por ejemplo, las leyes, y había unas que tenían otra categoría, más como movimientos sociales o corrientes sociales, y por su fisiología, como dijimos, por cómo funcionaban, o eran dinámicas o eran estáticas. Así le llamaba a él, ese es su aporte. Dice, hay hechos sociales y la gente los va a, existen independientemente y que todos, digamos, deberíamos de ver lo mismo en un hecho social. Más adelante se explicará si eso tiene la misma relevancia dependiendo, Marx diría, de su clase social. Y Weber tiene otra forma de abordarlo, pero lo vamos a ver en este momento. Quiero pasar de Durkheim a Weber. Vamos a dedicarle unos minutos a Weber porque para nosotros en la administración pública o los estudiosos de la administración pública, Weber es como el crack, dirían. También Weber
es víctima de la guerra, de la Primera Guerra, no una víctima directa, es también dado su posición social, que para su posición, su pensamiento, que no lo compartían la derecha extrema de Alemania, fue calumniado, fue, ¿cómo se llama? Maltratado, digamos, eh, y contrajo la gripe española y dado la gripe española falleció. La gripe española es una pandemia que se parecía a la H1N1 que se originó en México o en estos lugares, le llamaron gripe española, mató a mucha gente a principios del siglo pasado, le llamaron gripe española porque creyeron que venía de España, y no, no era que venía de España. España, como no estaba en guerra, publicaba libremente, no tenía censura, publicaba la cantidad de muertos que estaban ocurriendo debido a esa gripe, la gripe española, la influenza. Entonces, por eso le llamaban así, pero tengo entendido que es una cepa que nació en Estados Unidos y que fue llevada por los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial a Europa, y de ahí se extendió al mundo entero. Sí, se murió mucha gente, que fue de las pandemias, digamos, la última pandemia que conoce la humanidad. Bueno, esto es ¿por qué es importante Weber? Sí, Weber también está interesado en explicar el capitalismo y las consecuencias, ¿sí? Y él quiere entender cómo se organiza la gente en el capitalismo. ¿Sí? Él tiene una pregunta que es básica para entender a Weber. ¿Qué serie de circunstancias han determinado que solo en Occidente hayan nacido ciertos fenómenos culturales que parecen marcar una dirección evolutiva del universal alcance y validez? ¿Qué hay en Occidente? Decía él, entendiendo Occidente por Europa, ¿verdad? ¿Qué hay en Occidente que aquí pasó el capitalismo? Que esa es la pregunta de Weber, ¿sí? Weber es importante porque él es el cientista social que empieza con el estudio de la burocracia, ¿sí? Para Weber, la estabilidad de un orden político, lo vimos ahí, lo tienen en su documento. Cuando una sociedad es estable, decía, para que sea estable una sociedad, ¿sí? La gente tiene que tener la creencia en la legalidad de las normas, ¿sí? Porque, ya sea porque es un procedimiento formal, o por derecho natural, o porque es algo profético. Entonces, explica cada una de estas categorías. El documento lo toca brevemente. No es el objeto de nuestro estudio en este momento, pero es importante que lo toquemos, porque él está hablando de esto. Lo que nos interesa, y a lo cual le quiero dedicar unos minutos, de Weber es el modelo burocrático. Weber dice que la burocracia moderna, sí, ya sea en el sector público o en el sector privado, tiene tres principios. Uno, una división rígida del trabajo que identifica claramente las tareas y los deberes regulares que el sistema que tiene ese sistema burocrático. Sí, es el sistema burocrático en particular. Dos, las regulaciones que describen las cadenas de mando. ¿Sí? ¿Quién manda, quién obedece y qué tipo de mando tiene? En la administración pública, ese es uno de los temas para estudiar, la estructura de mando, la jerarquización. Ustedes han visto que cada vez que se habla del sector público y de cómo está la institución, siempre se presenta en organigrama. La pregunta es, ¿hay alguna otra manera de presentarlo? No, porque lo que te está presentando es cómo está la estructura jerárquica. Es así como lo piensa Weber. Es de ahí de donde viene cuál es la estructura jerárquica. Pero él le agrega otra cosa: cómo se toman las decisiones. ¿Quién es el que toma las decisiones ahí? Ya vamos a ver ese tema en algún momento en un curso que es teoría de las organizaciones o sociología de las organizaciones. Vamos a tratar de, como que fuésemos consultores, vamos a hacer un análisis de una de las instituciones. Bueno, y por último es la contratación de personas con calificaciones particulares y certificadas que respaldan la ejecución regular y continua de las tareas asignadas. ¿Qué dice? ¿Quiere usted tener una buena burocracia? Contrate a las personas que están calificadas para el puesto. Sí, en otras palabras, primero, defina bien qué puestos quiere.
¿sí? Pero con toda la claridad de qué es lo que va a hacer en ese puesto. Dos, quién va a ser su jefe y quiénes van a ser los subalternos de ese puesto. Y tres, ¿sí? Cómo se va a contratar a esa persona. En otras palabras, contrate al que debe contratar. Eso hace eficiente la administración pública o la administración privada. Esos son los tres grandes principios. Lo van a estudiar ustedes acá en la administración pública o en la administración privada. Hay unas características más. Les aclaro, estimados colegas, por favor, quiero explicar esto, pero esto que les estoy explicando no va a venir en el examen. No va a venir en el examen, así que solo conversemos del tema, pero no se me van a poner a estudiar esto. Él dice, hay que analizar las características de esos tres principios, ¿sí? Los roles especializados, decía. Así vamos a ir rápidamente. El reclutamiento basado en mérito, ¿sí? Y lo que dice es que hay que hacer como convocatorias y entrar a competencia, como la oposición en las plazas, ¿sí? Los principios uniformes, la colocación, la promoción, todos tienen que tener claro que hay una carrera administrativa, ¿sí? Entonces, ¿dónde se empieza y dónde se termina y cuáles son los pasos para subir? Eso debe estar claramente definido. Para el caso de la administración pública, digamos, es un SEC el que vela para eso. La carrera también tiene que ir con una estructura salarial que vaya en aumento. Hay jerarquías y responsabilidades y todos tenemos rendición de cuentas, ¿verdad? Sujeción a la conducta oficial, a las reglas estrictas, disciplina y control. Sí, también habla de cuáles son los entes de control. En la administración pública tenemos bastantes controles. Hay unos controles, sobre todo le llamamos en la administración pública hallazgos, ¿verdad? Eso es lo que nos aterroriza. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Las reglas son importantes, las reglas abstractas, y eh, aquí decía él que la autoridad es impersonal, ¿sí? El titular, cuando uno está investido de una autoridad, eh, no sé, me recuerda a algunos funcionarios, dado la investidura que tiene, no puede andar haciendo chistecitos ni andar de bolo, ¿me entiende? Usted está investido con ese puesto. Y luego la neutralidad política, el servidor público, la administración pública, en la mayoría de lugares donde funciona la carrera de la administración pública, los servidores públicos, los burócratas, los tecnócratas, hacen carrera. Cambia el gobierno, pero ellos no cambian porque su puesto está claramente definido. Cambiarán directores, cambiarán los puestos de confianza que se le llama, pero no el resto de la administración. Esos son los grandes aportes de Weber. Si vemos de Weber para acá, ha cambiado muy poco, pero por eso es que ellos son los padres de la administración pública. Como les digo, grande el pensamiento de Marx, ¿sí? Es uno de los pensamientos en economía que más ha sido quizás el aporte en el siglo XIX de los más importantes, ¿sí? Y quizás Durkheim que impone o impulsa el método, pero Weber es el que analiza la estructura y es el que más se preocupa por eso. Voy a dejar ahí la exposición, disculpe que fue a la carrera, dado que perdí los minutos estos en el tema de tratar de conectarme y tener una mejor conexión con ustedes. Quiero pedirles dos cosas, pedirles una cosa, dos. Uno, pedirles que en este último trabajo me hagan ustedes una pequeña biografía de ustedes. Ya vieron cómo está mi biografía en el programa, pequeñita. Dice que tengo un doctorado en administración pública, que estudié una maestría en desarrollo, estudié otra cosa, donde he trabajado. Sí, dos párrafos. Me gustaría conocer a ustedes, así que si le pueden agregar al final, cuando terminen su ensayo, en la parte final del ensayo, unas 4 líneas, un párrafo. Cuéntenme quiénes son ustedes y en dónde trabajan y qué hacen. ¿Sí? Eso es importante para mí conocerlos a ustedes, ya que también ustedes me conocen.
Yo les decía con anterioridad que para uno es importante cuando ustedes estudian en un modelo de educación virtual como este, que ustedes cumplan con todas los módulos que tiene esto. Y el tema de hacer ensayos es una forma de practicar lo que se está leyendo, ¿sí? O escuchando o viendo en el caso de los videos, ¿sí? Después hacer ensayos, el caso de los exámenes, pero los foros sirven para conocerse. Entonces, es importante que le pongan foto. Ustedes me están viendo la cara, pero yo no a ustedes. Pónganse fotos, conozcanse entre ustedes para en un futuro apoyarse, ¿sí? Así es esto. Entonces, esos son los dos favores. Uno, agréguenle un parrafito al ensayo al final y me cuentan quiénes son ustedes y qué hacen en el trabajo que están en administración pública o no, y qué es lo que hacen, ¿sí? Eso me va a permitir conocerlos. Eh, y lo otro es que les quiero contar que el examen final es la suma de todas las preguntas que ustedes han respondido durante las 3 semanas. En otras palabras, ustedes respondieron aproximadamente, no aproximadamente, ustedes respondieron 30 preguntas, 10 preguntas en cada una de las semanas sobre la base de videos o sobre la base de lecturas. Créanme que no me voy a salir de esas preguntas, sí, pero vuélvanlas a repasar, estudienlas antes de abrir el examen porque ahí esas son las preguntas y esas son las respuestas, ¿sí? Como son exámenes de falso y verdadero, pónganle atención a lo que van a leer. Había otra cosa que hicimos en el curso de Pensamiento Político 1 y se recuerdan que solo había 10 preguntas y como yo sé que son chispudos, uno de ustedes la hizo y después copió. Pues ahora hay 30 preguntas, así que no esperen que salgan las mismas preguntas, van a salir al azar. 10 preguntas les van a salir, pero van a salir al azar de las 30 que tenemos ahí. Este es el momento. Si tienen alguna duda, sospecha o remordimiento, que me dará mucho gusto en responderla. Buenas noches, doctora García. Entonces, solo para aclarar, para el examen nos vienen, de las 30 preguntas, nos vienen 10. 10. Al azar, solo que no van a ser las mismas 10 para todos. Sí, eso lo comprendo muy bien. Gracias. Solo para aclarar que de las 30 nos van a venir 10 de las 3 unidades. 10, sí, de las 3 unidades. Gracias, doctor. Muy amable. ¿Alguna, para servir, Y ¿alguna otra pregunta? Muy interesante su curso, licenciado. Muchas gracias. Qué honor. Estimados colegas, si no tienen preguntas, sino que este es el momento adecuado por si quieren que resolvamos algo, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué vieron, qué no vieron? Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle, ¿les gustó la dinámica de poner videos para que ustedes puedan leer, conocer algunos temas? ¿Les pareció bien? Sí, doctor, gracias. Lo felicito porque estuvo su curso muy interesante y al mismo tiempo sus videos le hacen a uno comprender mejor la sociedad y la sociología definitivamente. Lo felicito, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Algo que para sus compañeros dijeran ustedes, mire, no haga esto o haga o mejórelo, que estoy abierto a eso. Les comento, en facti, como diría, y con ganas, sí, nosotros no tenemos el objetivo de hacer perder a la gente o de estar, no, tampoco es un curso que está regalado, que está ganado, sí, porque pagan, ya ganaron, no. Estamos y estoy preparado y me están preparando porque he recibido cursos para hacer que el conocimiento que ustedes tienen, que ustedes deben de tener, se los pueda yo transmitir de la mejor forma que pueda, y que yo pueda, que sea y que yo pueda. Y por eso estamos usando tecnología, estamos usando videos, estamos usando
lecturas, estamos en estas conversaciones, estamos haciendo que ustedes conversen a través de los foros. Sí. Entonces, no es mi objetivo hacerlos perder, pero tampoco es que ustedes ganen sin que aprendan. Yo voy a estar contento si todos aprendieron lo que tenían que aprender. Sí. Si es, como les digo, si es para que quiero ganar aunque no aprenda, va a ganar, no se preocupe, va a ganar, no va a aprender, qué lástima, porque pagó un curso y tenía un profesor que tenía ganas de enseñarles a ustedes y de compartir lo que la vida me ha permitido a través de los estudios. Este es el objetivo de FACTI, este es el objetivo nuestro, es personal de la coordinación. Nosotros trabajamos con ganas, diría, con esta mano, con esto, sí, trabajamos con ganas y queremos seguir con ustedes. Les pido, por favor, que no tiren la toalla. Estas son maratones, colegas, son maratones. Esta no es carrera de velocidad, no es así rapidito, es de disciplina. Escuchar mi clase, hacer mis tareas y hacer mis exámenes. Así, tranquilitos, cuando ustedes ya sientan, van a ser unos profesionales que ojalá me inviten a su graduación y yo esté vivo, ¿sí? Y seguro que encantado de acompañarlos. Ha sido un gusto nuevamente y que espero que nos permita la carrera encontrarnos en otro curso. Muchas gracias y por favor, adelante, con ganas, adelante. Muchas gracias por ese ánimo, doctor. De verdad, muchas gracias. Gracias, doctor, por ese ánimo. Adelante. Gracias por la clase. Gracias, doctor. Un gusto que usted nos quiera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, que descansen. Buena suerte en el examen. Feliz